Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy es martes 31 de mayo del año 2022, último día de mayo. Mañana comienza junio. Este año se está marchando a toda velocidad. Aquellos que vivimos en el Distrito Nacional, en la zona sur, centro y sur del Distrito Nacional, hoy amanecimos con una llovizna. No está lloviendo torrencialmente, pero está cayendo agua de manera regular. Esperamos que ustedes pasen un día muy bueno. Estamos hoy en el día de 6 a 8 de la mañana. Pueden contactarnos también a través de YouTube en el canal El Día RD. Para comenzar este programa, vamos con nuestro compañero Junior Ramírez con las noticias más destacadas. Muy buenos días, Junior. Buenos días, David, para ti y para toda la teleaudiencia. A continuación, las principales noticias. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia absolutoria a favor de 3 imputados y 2 entidades jurídicas acusados por el Ministerio Público de vínculos con los sobornos pagados para la compra de 8 aviones supertucanos. Fabiola Núñez con los detalles. Los imputados Pedro Rafael Peña Antonio y Carlos Ramón Piscini Núñez, de generales que constan, no culpables de violar las disposiciones de los artículos 265, 266 del Código Penal. Después de 6 años ventilándose en los tribunales de la República, el caso Supertucanos llegó a su fin. Y es que las juezas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez declararon no culpables y haber recibido sobornos al exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, a Carlos Ramón Piscini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea, y al empresario Daniel Aquino Hernández. El tribunal consideró que con las pruebas presentadas por el Ministerio Público no quedó demostrada la responsabilidad penal de los implicados, así como de las empresas 4D Business Group y Magicor. Es decir, luego de hacer la valoración, el tribunal determina que ninguno de los tipos penales han podido quedar configurados respecto o en cuanto a la participación de los imputados. Luego de un proceso sumamente largo, los imputados y sus abogados lloraron de alegría al escuchar la sentencia. Fue mucho tiempo de sufrimiento y fue mucho tiempo de dolor. Y le quiero agradecer a mis abogados, al doctor Perfecto Acosta, que es tan perfecto como su nombre. Se ha hecho justicia, desde el principio se ha establecido que el Ministerio Público no fue objetivo con esto y sencillamente se mutiló los ojos para no mirar hacia donde tenía que mirar. Pero gracias al Señor, pues ya es otro capítulo de la vida. Por otro lado, el Ministerio Público, que había solicitado 10 años de prisión y el decomiso de los bienes de los imputados, señaló que apelarán la decisión del tribunal. En las declaraciones, manifestaciones que hizo el tribunal, hemos observado contradicciones y argumentaciones que nosotros no compartimos, y como corresponde en un Estado de Derecho, nosotros interpondremos los recursos que establece la ley, que en este caso es el recurso de apelación. La lectura íntegra de la sentencia quedó pautada para el próximo 29 de agosto. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. De inmediato hubo reacciones en el Congreso. El diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Elías Matos, dijo ayer que habrá que ver qué sigue después de la sentencia a los involucrados en el caso Supertucanos, al entender que el referido fallo no sería un buen mensaje para la ciudadanía, mientras que, como acertada, calificó el diputado peledeísta Luis Enríquez la decisión de las juezas del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, que puso en libertad a los imputados en el caso de presunta corrupción. Habrá que ver qué viene ahora, habrá que ver, porque la verdad es que no sería un buen mensaje eso. Sería un mal mensaje para la ciudad, que es lo que está esperando que se haga justicia con lo que ellos denunciaron y se comprobó en las denuncias que ellos hicieron, que cometieron actos de corrupción en ese caso. Nosotros siempre vamos a estar amparando nuestro punto de vista sobre la base de que se respete el debido proceso, y bueno, aquí queda una lección, y es que lamentablemente
aunque los tribunales se pueden manifestar, mas sin embargo queda una imputación social. Y por otro lado, el juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero, ratificó la prisión preventiva contra Alexis Medina Sánchez, Huacal Bernabé Méndez y José Dolores Santana, implicados en el caso de corrupción antipulpo. Wilson Mejía con los detalles. Los imputados continuarán en prisión debido a la falta de presupuestos, según el fallo del juez, quien acogió la solicitud del Ministerio Público. Ninguna de las defensas que se presentaron a esta revisión obligatoria de medida de coerción, ni la defensa de Juan Alexis Medina Sánchez, ni la defensa de José Dolores Santana Carmona, ni la defensa de Huacal Bernabé Méndez presentaron al tribunal presupuesto. El abogado Carlos Salcedo, quien representa a Alexis Medina, dijo que respeta la decisión del juez, aunque consideró que están violando los derechos de su defendido. En tanto que Miguel Valerio, abogado del Estado, consideró como positivo el fallo emitido por el juez. Evidentemente que se trata de una decisión violatoria de derechos constitucionales, contraria a los principios constitucionales. La prisión preventiva es simplemente una medida instrumental para garantizar en el proceso la presencia del imputado. Ni siquiera aportaron presupuesto. En el caso del señor Alexis Medina se aportaron instancias que se habían depositado al tribunal y eso no son presupuestos. Durante la audiencia, el imputado Alexis Medina dijo que ha sido torturado en la cárcel y reiteró que su caso es político y que no tiene razón para sustraerse del proceso. No una tortura corriente. Yo duré 5 meses privado hasta de hablar con los mismos tal que estaban en la cárcel. Me dieron sopa llena de cabello para que no comiera más. Eso le pasó a don Fernando también. Más temprano, en horas de la mañana, el juicio preliminar fue aplazado para el 27 de junio a los fines de que los abogados reciban algunos documentos requeridos al Ministerio Público. Esta acusación tiene más de 3.500 pruebas y entre esas más de 400 testigos. Entonces es normal que una que otra defensa necesite que se le entregue alguna documentación. Varios que no presentaron abogados, la falta de notificación de 6 terabytes de prueba. Todo eso combinado obligatoriamente conduce a la suspensión del proceso. La próxima revisión se llevará a cabo el 29 de agosto, en tanto que la lectura del fallo de hoy será emitida el 21 de junio. Para Telenoticias, Wilson Mejía. El abogado de Argenis Contreras, principal acusado del asesinato del abogado Junior Ramírez, dijo esperar que a más tardar en agosto concluya este proceso, que este lunes se suspendió para el miércoles. Lo que hubo fue una suspensión para continuar con los testigos, un receso, porque hay un calendario ya establecido. Todos los lunes y los miércoles nosotros tenemos que estar aquí para continuar. Hoy se escuchó un testigo y entonces el miércoles continuamos con 5 testigos más del Ministerio Público, porque hay una agenda ya establecida. Así vamos a concluir con los 68 testigos que tiene el Ministerio Público. Posteriormente entran la defensa. Tenemos previsto que a mediados de agosto ya estamos presentando conclusión, que en el mes de junio y julio cerremos este caso. Hasta el momento, 11 testigos han desfilado por el tribunal, la mayoría ex empleados de la ONSA durante la administración de Manuel Rivas. El juez del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, pospuso para el próximo lunes 6 de junio la lectura del fallo reservado del juicio preliminar seguido a los 16 acusados de la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos. Como nos cuenta Roberto Brito, supuestamente ese sector fue vendido por 90 millones de pesos a la empresa Inversiones Fernández Paraché. La vista fue aplazada debido a que el juez Consoró no ha concluido las motivaciones y conclusiones de los abogados y el Ministerio Público de este caso. El magistrado José Miguel Manuelejo explicó que los implicados en el entramado de corrupción tenían previsto ganarse más de 5.000 millones de pesos con las ventas de unos 4 millones de metros cuadrados del barrio de Los Tres Brazos, ubicado en Santo Domingo Este. Nosotros confiamos totalmente en la acusación del Ministerio Público y en las pruebas contundentes que hemos presentado sobre que demuestran la culpabilidad más allá de toda duda razonable, como lo harán en el juicio en contra de cada uno de esos imputados. De inmediato, Manuel María Mercedes y los voceros del Comité de Lucha del barrio Los Tres Brazos cuestionaron la decisión del magistrado. Que ese auto de apertura a juicio no solamente se limite a enviarlo,
sino nosotros estamos proponiendo desde el punto de vista jurídico que hay que cambiar toda esa medida. No es justo que una gente que vendía en un barrio estén en su casa, estén caminando la calle. Que cualquier situación que se presente con esta sentencia tendrá a los 3 brazos en la calle, como lo anunciamos el pasado jueves. Además, el exdirector de CORDE, Leoncio Almanzar, en el expediente figuran como imputados los exfuncionarios de esa entidad, Manuel Aybar Ferrán, Irving José Cruz y Rosalba Castillo, es registradora de títulos del Distrito Nacional. Esta mañana, moradores de la barriada acudieron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a exigir justicia y que se agilice el proceso de titulación. Que inicie un levantamiento de informaciones, que deslinde nueva vez los terrenos para que inmediatamente haya una sentencia, se empiece a titular de una vez y por todas a todos los moradores de la comunidad. También figuran en el expediente José Enrique Pul Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec, los agrimensores Ana Antonia Osuna Nolasco y Adonis Ruiz Mella, así como Licetel González, las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gofi SRL y Soluciones Electrónicas Cident. Para Telenoticias, Roberto Brito. A propósito de cumplirse ayer el 61 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, algunos monumentos erigidos como símbolo de la libertad luego de la muerte del tirano se encuentran abandonados. Sobre el tema, el historiador Juan de la Cruz hizo un llamado a las autoridades para que sean intervenidos. Ana Mañón nos tiene el reporte. El monumento a los héroes del 30 de mayo fue erigido por uno de los pintores y muralistas más importantes de la República Dominicana, Silvano Lora. Representa un símbolo a la libertad y no debe ser descuidado por las autoridades. Intervengan definitivamente, por ejemplo, este monumento a los héroes, por varias razones. Una, porque es un símbolo claro en contra de la tiranía, de esa época de opresión, de esa época de oscuridad. Justamente eso simboliza ese monumento que lo elaboró uno de los pintores y muralistas más importantes y escultores de nuestro país, que fue Silvano Lora. Entonces, por ambas cosas. Una, porque es ese monumento a lo que no debe ser. Y por el otro lado, porque lo hizo uno de los pintores que sufrió la represión, la persecución del heredero de Trujillo, que fue el doctor Joaquín Balaguer. Aunque la época de Trujillo fue una de las más sangrientas que muchos quisieran olvidar, fue parte de nuestra historia y la futura generación debe conocerla. Así lo aseguró el historiador Juan de la Cruz. Para bien o para mal, el pueblo dominicano no ha olvidado esto. Algunos lo recuerdan en sentido negativo. Algunos lo recuerdan en sentido negativo diciendo que venga la dictadura de nuevo. Y otros lo recuerdan de manera muy positiva en el sentido de que con ese hecho del 30 de mayo del 61 se inicia una nueva era, una era de expresión, de libre participación. Y esa es la parte que todos los dominicanos debemos, en este caso, recordar. Por tal motivo deben ser rescatados los monumentos símbolos de libertad. A propósito de que hoy se cumplen el 61 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En el caso de otras estructuras que reflejan esa época de oprobio y terror, yo soy de lo que cree que deben ser remozadas, pero es para ser entregadas a instituciones que han luchado por la libertad. Esas fundaciones, por ejemplo, que hoy día... Con relación a esta fecha, el Partido de la Liberación Dominicana realizó un acto proclama en el que manifestó que este aniversario constituye un acontecimiento histórico de extraordinaria significación que no debemos pasar por alto en virtud de que la dictadura de Trujillo marcó una era de oprobio que jamás debe repetirse en la República Dominicana. Para Telenoticias, Ana Mañón. En otro tema, el presidente Luis Abinader anunció la licitación de nueva energía basada en plantas de ciclo combinado y gas natural en la bahía de Manzanillo. Gregory González nos cuenta. Tras un proceso transparente y participativo, el presidente de la República destacó que adjudicó el proyecto de Manzanillo, que incluye una terminal de descarga, almacenamiento y distribución de gas natural. Indicó que a través del programa de licitaciones públicas que ejecuta el gobierno,
se permitirá la instalación de 2.000 nuevos megavatios de capacidad entre el 2022 y el 2026. Esa terminal de gas sería la segunda de su tipo en el país y la primera en la zona norte, ubicada estratégicamente en el puerto de Manzanillo. Al encabezar una rueda de prensa, Luis Abinader expresó que con el método de licitación competitiva, el país logrará levantar su más grande central eléctrica de 800 megavatios, una terminal de gas y con una inversión mucho menor a los más de 3.000 millones consumidos en Punta Catalina. Es un verdadero paso estratégico en el camino de la seguridad de entrada y acceso al combustible clave que, según fue definido en Glasgow, es en este periodo histórico de transición energética global. Que es una licitación de compra de energía la más grande que se ha realizado en el país en términos de que implica la instalación de una central termoeléctrica basada en gas natural. Más temprano, el presidente Luis Abinader anunció la incorporación de cerca de 2.000 megavatios al sistema energético nacional al participar de la presentación del proyecto Parque Fotovoltaico en El Soco, provincia San Pedro de Macorís. El jefe de Estado además indicó que dichos proyectos generarían más de 4.000 empleos. Desde el Palacio Nacional, para Telenoticias, Gregory González. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que gracias a las gestiones de la Embajada Dominicana en Argentina, los dominicanos residentes de manera irregular en ese país suramericano podrán acogerse al régimen especial de regularización migratoria aprobado por el gobierno argentino. La institución detalló que a través de este régimen los dominicanos podrán tramitar y obtener su residencia temporal, cumpliendo con trámites administrativos migratorios mínimos, ágiles y simplificados. El canciller Roberto Álvarez agradeció los trabajos hechos por el embajador en Argentina, Gustavo Hernando, quien gestionó este plan de regularización. El régimen especial de regularización migratoria en Argentina dispone además la suspensión de las deportaciones de los extranjeros que decidan acogerse a este proceso. Y las primeras viviendas del plan Mi Vivienda Feliz serán entregadas antes del mes de agosto. Paola Mateo nos dice más. 500 en total las viviendas que serán entregadas antes del mes de agosto. La información la dio a conocer este lunes el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla. Ya la semana que viene está pactado la primera entrega de uno de los proyectos. Las viviendas serán de los distintos complejos que se construyen en las provincias Santo Domingo y Santiago. Vamos a ir entregando, obviamente, por parte, porque eso no se hace todo junto, eso lleva un proceso de construcción donde primero se hacen unos bloques, después se hacen otros, pero todos los proyectos están iniciados y están bastante avanzados. Tras entregar 71 bonos del Plan Mi Vivienda Feliz a miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, quienes fueron beneficiados con la cobertura del 60% del costo de la vivienda, Bonilla aseguró que los beneficiarios cumplieron con todos los requisitos. A nadie le estamos dando bonos que en realidad no se lo merece. Mientras que los miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional que resultaron beneficiados con los bonos Mi Vivienda Feliz, que les cubrirá el 60% del costo de la vivienda, expresaron su satisfacción por haber sido tomados en cuenta. Una ayuda para nosotros. Una serie de compañeros están recibiendo hoy el bono de su vivienda y serán felices porque tendrán un techo propio. En total son al menos 5.000 las viviendas que serán entregadas este año, como parte del referido plan. Para Telenoticias, Paola Mateo. Y el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el sector avícola representado por la Asociación Dominicana de Avicultura aseguraron este lunes que los precios de la carne de pollo se mantienen estables y los mercados están abastecidos. Desmintieron de esta forma que se estén registrando alzas en la carne blanca. Dicen que han acordado mitigar los altos costos en materias primas con estos fines. Mientras que Wilfredo Cabrera, vocero de la Asociación Dominicana de Avicultura, manifestó que el precio en granja se mantiene a 46 pesos la libra y el pollo caliente a 72 pesos. De su lado, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, aclaró este lunes que la libra de pollo en ningún momento ha llegado a venderse en el país a 100 pesos, como se ha publicado en algunos medios de comunicación. Dijo que la libra de esta carne se vende entre 60 a 74 pesos. Los bancos comerciales no pueden descontar del salario de los trabajadores deudas pendientes con esas entidades, salvo lo establezca algún convenio entre las partes
resultado del ordenamiento jurídico, porque de lo contrario sería violatorio a la Constitución y al Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Así está contemplado en una decisión de los jueces de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. Esta medida fue tomada al desestimar un recurso de la tercera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que confirmó la decisión de primer grado que ordena la devolución de 16.828 pesos a una demandante y condena a una entidad bancaria al pago de la suma de 250.000 pesos más el pago de un interés mensual de 1% desde la notificación de la sentencia hasta su total ejecución. Con esta nota regreso con David Álvarez Martín y el resto del contenido para hoy. Muchísimas gracias, Junior. Miren, uno de los problemas más graves de la sociedad dominicana es que la enseñanza de la historia en el sistema escolar se ha convertido en una especie de colección de cuentos, muchos de ellos inspirados para generar sentimientos racistas, xenófobos, antihaitianos, de discriminación hacia los más pobres, los negros del país, y muy contrario a la democracia. En el año 2018, y esto lo estoy comentando en relación a que ayer celebramos un año más del ajusticiamiento del dictador más criminal y corrupto de nuestra historia, que fue Trujillo. En el año 2018, Bernardo Vega, que es un historiador de verdad, alguien muy bien formado para el estudio de la historia, sacó un artículo donde mencionaba varios mitos que circulan sobre lo que fue la dictadura trujillista. Permítanme mostrarle algunos de ellos. Dice Bernardo Vega, sobre la deuda externa. Trujillo pagó la deuda externa en 1947, pero el mismo día en que lo hizo Haití, siendo estos dos los dos últimos países de la región en pagar los bonos que se emitieron a principios de siglo. En Haití no se le dio crédito al gobierno del Scott por ese repago, y en el caso dominicano, Trujillo lo que hizo fue que el Estado tomara prestado al Banco de Reserva, que era también del Estado, para con esos dólares repagar la deuda externa. Sobre el control de las aduanas, efectivamente Trujillo logró en 1941 que el control que llevaban funcionarios norteamericanos en las diferentes aduanas del país pasara a un control más discreto por parte también de norteamericanos sobre la cuenta de la República Dominicana en el Banco de Reserva. Pero ya eso lo había hecho Haití 3 años antes y fuimos el último país de la región donde los americanos tuvieron ese control sobre las aduanas. Sobre la definición de la frontera, no es verdad que Trujillo negoció con Haití la línea fronteriza, ya que Horacio Vázquez lo había logrado en 1929. Sin embargo, Haití pidió la renegociación en 1936, argumentando que cuando lo hizo en el 29, los infantes de Marina todavía estaban ocupando ese país. Trujillo en esa negociación entregó a Haití una gran cantidad de tierra dominicana al oeste de Restauración, la zona llamada La Miel. A cambio, el presidente haitiano le aseguró que los exiliados antitrujillistas serían retirados de la frontera y llevados al punto de Haití más lejano, en la península de Tiburón. La creación del Banco Central. A finales de la Segunda Guerra Mundial, todos los países de la región, salvo Cuba, Honduras, Haití y República Dominicana, no tenían un banco central. Y lo lograron, excepto Haití, entre 1947 y 1950, por lo que era natural la creación de uno en nuestro país. Los mismos técnicos americanos que asesoraron a los dominicanos lo hicieron en Cuba y Honduras. Lamentablemente, Trujillo pronto comenzó a abusar de la capacidad del banco de emitir crédito y lo hizo precisamente a favor de las empresas de su familia. Al crearse el Banco Central, nuestra moneda tenía un respaldo de un 100% en oro y dólares, y el 30 de mayo del 61 ese respaldo apenas equivalía a un 5.9%, un monto que solo cubría 15 días de importaciones. Además, todo el oro había desaparecido para pagar una deuda de los ingenios del dictador. Un juez suizo declararía poco después en un periódico de ese país que había localizado 178 millones de dólares en cuentas bancarias suizas de la familia Trujillo. En otro momento comentaré otro de esos mitos que
se distribuyen en las redes y que se habla mucho de ello. El resultado de eso es sobre todo, y hay que agradecerle a Bernardo Vega que como historiador nos ayude a aclarar esas cosas, se debe sobre todo al hecho de que la educación dominicana ha degenerado, no solamente en matemáticas, ciencia, uso de la lengua española, sino también en temas tan claves como el conocimiento de nuestra verdadera historia. En el día de hoy vamos a tener a Edwin Parizón, un excónsul de Haití en la República Dominicana y una de las personas mejor informadas sobre la situación de Haití y la situación de los inmigrantes haitianos en República Dominicana. No se lo pierdan. Volvemos contigo, Junior. Gracias David. A continuación les dejamos con el doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, y su tema de hoy, educación cívico-ciudadana. Vamos a conversar sobre la psicología de la educación cívico-ciudadana. La educación cívico-ciudadana ha sido una deuda social que hemos tenido que pagar con altos intereses. Nos hemos preguntado alguna vez cómo sería nuestra sociedad si cada dominicano apelara con más frecuencia a una serie de normas que parecerían reglas no escritas, pero que cuando las cumplimos mejora el clima de convivencia social. ¿Qué sería nuestro país si en vez de insultarnos en las calles y el entorno familiar por cualquier causa irrelevante, se usaran con más frecuencia los medios civilizados de resolución de conflictos? ¿Cómo sería nuestro país si frases como por favor, cuando deseamos algo, te pido permiso, cuando voy a tomar algo que no es mío, o gracias, cuando lo recibimos, los usáramos con más frecuencia? ¿Qué pasaría? Ceder el paso a las demás personas en vez de tratar de atropellarlas para complacer nuestros impulsos que conllevan a la prisa, respetar los semáforos en rojo, así como aprender a esperar nuestro turno para adquirir algún bien o servicio, son aspectos básicos de una formación que parecerían estar en el olvido. El estrés, la ansiedad y formas antisociales de convivencia parecerían apropiarse de nuestro repertorio de respuestas ciudadanas, lo cual sobrecarga al sistema de justicia, que tiene entonces que resolver situaciones que bien pudiésemos prevenir. Fortalecer la inteligencia moral, que es aquella que nos educa en la capacidad de funcionar acorde a normas y reglas, así como también el desarrollo de una serie de habilidades sociales y emocionales desde el hogar, como son la amabilidad, el respeto, la cortesía, autocontrol, resolución de conflictos de forma pacífica, solución inteligente de los problemas. Todas ellas nos dejarán grandes beneficios como personas en una sociedad. La promoción de un clima cívico ciudadano que respete normas será el mejor aliado también de nuestro desarrollo personal y por ende del clima de tranquilidad y de paz que necesitamos para vivir con los demás.